Hola, muy buenos días. Hoy les vamos a presentar un estudio que es muy importante en el embarazo, que es el estudio morfológico. Bueno, el día de hoy hubo una paciente con nosotros que nos permitió grabar su estudio morfológico. Es decir, mientras yo revisaba a todo su bebé que anatómicamente no tuviera ningún defecto, ella nos permitió hacer esta grabación de ese estudio que les vamos a compartir. Es una paciente que ya estuvo con nosotros hace 2 años, que atendimos a su primer bebé por parto, que todo salió muy bien, y ahora nuevamente deposita la confianza en nosotros y viene a que le atendamos su segundo embarazo. En este segundo embarazo ya hicimos el screening del primer trimestre y ahora ya ella tiene 19 semanas con 4 días, y entonces es el momento ideal para hacer el estudio morfológico o estructural. Es decir, es un estudio que nos va a servir para ver que anatómicamente un bebé no tenga ningún defecto. Vamos a revisar todo su desarrollo óseo, cerebro, cara, órganos, manos, pies, dedos, todo. ¿Okay? Entonces es un estudio que lo recomendamos siempre porque los va a dejar muy tranquilas en su seguimiento del embarazo. Ya van a estar tranquilas el resto del embarazo, que anatómicamente su bebé no tiene ningún defecto. Y claro, si hubiera algo, bueno, nos podemos preparar para ese nacimiento y tener las mejores armas para atender a su bebé si tuviera algún problemita. Este morfológico que hicimos fue de un solo bebé, pero les vamos a compartir en las redes sociales una liga donde tenemos morfológico de gemelitos e incluso morfológico de trillizos, que esos acaban de nacer apenas el día de ayer. Entonces puede ser muy interesante para ustedes. Muchísimas gracias. Aquí vamos a empezar para hacer la ecografía. ¿Vale? Vamos a hacer la ecografía morfológica y aquí lo primero que estamos viendo. Bonita su forma, espérense. Ay, perdón. Bueno, ustedes es tu bebé, es tu bebé. Ustedes se dicen, pero ya se le ve su forma. Sí, mira, ya se empieza a ver todo un bebito ahí. ¿Eh? Lo que tiene aquí en la cabeza. De este lado está la cabeza, aquí un ojo, la nariz, la boca, que está tapada por estas manitas. Ahorita la voy a poner aquí así. Una manita que tiene aquí por delante de la boca. Y aquí la otra manita. Este es un ojo, el otro ojo, la nariz. Y aquí la boca, ¿vale? Un brazo y el otro brazo. Y aquí está su corazón, este que se mueve, pues su corazón que está aquí latiendo. ¿Okay? Hacia acá abajo los puntos. El sexo, ya te lo dije. Ya, échele. Ok, lo podemos seguir viendo. Mira, pompi, pierna para acá. Pompi, pierna para acá. Y aquí en medio, este pilín, niño. Ahí está el pilín, ¿vale? Los genitales masculinos, el pene y la bolsita de los testículos que se ve súper bien. clarísimo que es un varoncito. Aquí le ponemos un niño. ¿Vale? Se ve clarísimo, no lo oculta, ¿no? Muy claro. Estas burbujitas que se ven aquí es parte del cordón umbilical. Todo lo que vemos negro en el ultrasonido es agua, ¿vale? Y tiene muy buena cantidad de líquido. Esto que se ve aquí es la placenta. Todo esto es la placenta, que estoy viendo que esté bien implantada, que no haya hematomas, que no haya desprendimientos y que no sea una placenta baja. Hago un poquito de presión aquí abajo. Esto negro de acá es tu vejiga. ¿Okay? Hacia acá es la salida, en donde tratamos de ver el orificio cervical para ver que esté bien cerradito. ¿Okay? Esta es la cabeza de tu bebé. Aunque tú lo sientes bajo, mira, está arriba y aquí está completamente cerrado. ¿Vale? Qué bueno. Y la placenta está anterior, o sea, no es una placenta baja. Es una placenta que está bien colocada. ¿Okay? Pero bueno, vamos a empezar el estudio. Lo primero que vamos a hacer es escuchar el corazoncito de tu bebé. Aquí. ¿Ya tiene nombre? No. Oh. Tienes todo el tiempo, todavía hay tiempo para buscar nombre. Ya se movió, por eso es que se pierde del micrófono. Aquí lo vuelvo a poner. Es un corazón que va con fuerza, con buen ritmo, y que ahora lleva una frecuencia cardíaca de
145, ¿okay? Es normal, entre 120 y 160. Ok. Ok. Vamos a empezar midiendo primero todos los huesos de tu bebé, todos los huesos. Vamos a ver, ahí está la cara mirando hacia nosotros. Ya lo vi. Ok. Esta es la cabecita así, vista por arriba, que sería la coronita, ¿no? Empezamos viendo los huesos del cráneo, ¿okay? Que están aquí. Esta es la línea que divide el cerebro en sus dos mitades. Y aquí medimos primero la cabecita, de una 100 a la otra. De una 100 a la otra. Y la circunferencia de la cabeza. Circunferencia cefálica. ¿Vale? DBP 46.6, circunferencia cefálica 167.5. Un brazo aquí y el otro bracito aquí. Así como sí, yo ahorita. Exacto, así como tú estás, mira. Aquí está sujetándose. Vemos primero, este es el brazo que va del hombro al codo. Este es el huesito del brazo, el húmero. Aquí del hombro hacia el codo. Húmero de 30.1. ¿Qué pasa? Número 30.1 normal. Y luego del codo hacia la muñeca se van a ver estas dos rayitas que son el cubito y el radio, al mismo nivel en el codo, al mismo nivel en la muñeca. Pero cómo se mueve, ¿no? Ajá. Yo me quedo quieto y ahí está tu bebé moviendo. Y aquí nos enseña el otro codo y el antebrazo, igual sus Las dos dos huesitos, ajá, el cubito y el radio, y del codo hacia el hombro el otro húmero. ¿Eh? Y aquí las manos, mira, empezamos viendo esta manita, que la anda moviendo. Siempre es importante ver que un bebé mueva su cuerpo, que mueva sus extremidades, porque hay bebés no están todo el tiempo rígidos. Entonces están moviendo, pues se descarta ese tipo de enfermedades. Aquí viene del hombro al codo, del codo hacia la muñeca, y aquí esta manita. Este es el pulgar, y luego ahí se le ven los otros deditos, mira, aquí se ve muy claro. 1, 2, 3, 4, 5. Son los nudillos. Ahorita vamos a darle tiempo y ya veremos cómo los hago. Mira, ya bajo la mano hacia acá. Y aquí medimos el radio y el cúbito, que están al mismo nivel en el codo y al mismo nivel en la muñeca. Radio y cúbito 27.1. Bien. Y la manita aquí. Y la otra mano está de este lado. Sí, bien, Aquí la vas a empezar a ver. Y aquí los deditos también. Aquí la aumentamos. Y aquí ves los nudillos. 1, 2, 3, 4. Y el gordito. Y el gordito acá, 5. Ok. Y aquí están los de esta otra mano. 1, 2, 3, 4. Y el gordito por atrás. Wow, qué tecnología. 5. 5 deditos en cada mano. Brazo, antebrazo y manos, bien. Aquí se empieza a ver la columna. Súper Columna claro. cervical, columna dorsal, columna lumbar. Y aquí al final en el coxis donde se cierra la columna. Aquí vemos la barriguita, la pared torácica, la pared abdominal. Y esta es la entrada del cordón umbilical a través del ombliguito, que es donde se van a poner estos colores. Y estamos viendo que está bien cerradita la pared abdominal. Hacemos una rodajita a nivel del estómago. Como recordábamos, todo lo negro es agua. Este círculo negro de aquí es el estómago, que al verlo rellenito nos dice que el líquido que traga pasa sin ninguna dificultad a través del cuello y llega hasta el estómago. Siempre hay que verlo rellenito, ¿ok? Ok. Y justamente a ese nivel es donde hacemos el corte para medir la circunferencia abdominal. Y aquí medimos lo que es la circunferencia abdominal a la barriguita. Circunferencia abdominal 137.5. Bien. Llegamos aquí a la pelvis, que es más acá abajo. Y aquí vamos a ver cómo está con las piernas bien separadas. O sea, cero pudor, mira. Sí, ya lo vi. Completito. Una pierna para acá, que la pompi. Porque ya sabe que yo Y la ya pierna sé. para acá, exacto. Y la otra pompi y la pierna para acá. Y estos son los huesitos del fémur. Ya lo vi. Aquí vamos a medir también sus huesitos. El huesito de la pierna. Fémur 30.7, que va con una buena relación con el húmero. De la rodilla, aquí llegamos a la rodilla, y de la rodilla hacia el pie, se van a ver igual Ay, estas ya dos se me rayitas. ve bien el piecito. Aquí la pantorrilla y aquí el piecito.
Y esta es la pantorrilla, y aquí se van a ver estas dos rayitas que están al mismo nivel en la rodilla y al mismo nivel en el tobillo, que son la tibia y el peroné. Tibia y peroné 27.9, muy bien. Y aquí la planta del pie, mira. Si ves, es como si lo viéramos de ladito, baja la pantorrilla y aquí el tobillo. Ajá, sí, se ve muy bien. Está siguiendo la línea de la pierna. Ajá. Eso me dice que no está desviado ni hacia adentro ni hacia afuera. Está en una buena posición. Y aquí está la otra planta del pie. Ay, ya vi sus dedos. Sí, ahorita los vamos a contar. Y acá está la otra piernita. Es que está así como ramita, con las piernas separadas. Ajá. Ven aquí el otro muslo, la rodilla, igual, la tibia y el peroné. Ahí están los dos. Aquí están. Y aquí el pie, también siguiendo la línea de la pierna. ¿Okay? Entonces sus pies están bien acomodados. Y aquí vamos a ver los deditos de los pies. Ya junto un piecito aquí y el otro acá. ¿Eh? Ay, Y aquí, le perdón, vemos, y aquí le vemos las huellitas de los dedos. Miren, ya junto todos los dedos, como se ven, Ajá. muchos dedos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Mira, aquí las tenemos. Así, y lo voy a tratar de poner un poquito. Es como si los viéramos de frente. Sí, yo sí los estoy viendo súper bien. Perfecto. Mira, y aquí los otros deditos. 1, 2, 3, 4 y el Ajá. dedito acá 5. Ok. Y de este lado los otros, los primeros 5 que vimos, ¿no? Ajá, sí los vi. 1. ¿Qué está haciendo de Ajá. así? Ya los, Ajá, ya los hizo ya los así. hizo chiquitas, ¿ven? Pero Ya se quitó, dice que gracias, que ya los gracias, que ya contaron. los contaron y ya. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 deditos en cada pie. Muslo, pierna y pie, normal. Entonces está un poquito más acá, ¿verdad? Sí, ya ahorita tu bebé llega a la altura del ombligo. Ah, En la semana 20, que es la mitad del embarazo, llega a la altura del ombligo aproximadamente. ay, no está bien. Entonces, mira, hasta acá. ¿Tú qué sientes? Que la pancita está baja. Mira hasta dónde está tu bebé. Sí, no, estos son mis ¿Sí ves? músculos. Aquí está la pompi y rodilla para acá. Pompi y rodilla para acá. Importante ver que las rodillas están al mismo nivel, ¿no? O sea, Ujú. las piernitas van parejas, van creciendo de forma Sí. pareja. Y pero mira dónde la estoy viendo. Sí, ya vi. Aquí por el No, ombligo. estos Y no. acá. Y tu bebé está aquí. Aquí está la cabeza. Entonces, Ajá. pues ya lo que pasa es que ya ocupa todo este espacio. Ok. Y tiene buen espacio, ¿no? Le quita su volumen. Sí, el líquido ¿Vale? también. Ok. Ahorita tu bebé pesa 288 gramos y corresponde para 19 semanas con 3 días. Tú tienes 19 semanas con 4 días. O sea que va con un crecimiento perfecto. Ok. ¿Ok? Mira, ahorita vuelvo a poner de perfil. Se ve bonito, ¿no? Sí. ¿Eh? Está moviendo su boquita. Sí. Ahorita todavía está chiquito para el 4D, todavía se ven muy flaquitos, no tiene tanta carnita, tanta gordita. Entonces el 4D se recomienda a partir de la semana 24, que se ve mejor. Porque si lo ponemos ahorita, mira, se va a ver así como que muy flaquillo. No, parece a mucho alien. Mira, parece mucho. ¿Vale? Ahorita todavía no se ven tan bonitos, estos se ven más bonitos después de la semana 24. ¿Vale? Sí, pero ya se ve bien. su Pero ya forma. se ve la formita, ya se ve muy bien. Bueno. La cantidad de líquido, como te he dicho en un principio, se ve bien. Laguna máxima, ahorita lo vamos a medir. Laguna máxima 45, no debe ser menor de 20 ni mayor de 80, normal. Ok. Placenta anterior, grado 0, bien. Este es el cordón umbilical. Aquí se ve una rita más gruesa y luego dos delgaditas. Son 2 arterias y una vena. El cordón tiene que tener 2 arterias y una vena. Cuando falta una arteria puede haber problemas con desarrollo y crecimiento. Y aquí estoy viendo que tiene sus 2 arterias y su vena. ¿Vale? Ah, sí. Ok. Ahora vamos a empezar a revisar sus órganos. Vamos a empezar por el cerebro. Esta es la cabecita así vista por arriba. Los huesos del cráneo, la línea que divide al cerebro en sus 2 mitades. Viene aquí esta rayita y se interrumpe, se hace como una cajita negra y luego continúa. Ujú. Esta cajita negra me dice que existe una estructura que comunica los 2 hemisferios, que es el cabo, el cuerpo pelúcido. ¿Ok? Listo. Luego continúa y se ve una especie como de punta de flecha que se ve negro y negro. Ujú. Aquí es el área de los tálamos. Importante de ver porque atrás vamos a ver así como un cacahuatito, como un 8, que es el cerebelo. Esto que se ve aquí. Ujú. Y es muy importante de ver el cerebelo porque al verlo que tiene esta forma, pegadito aquí con los tálamos, también va a descartar problemas de espina bífida. Cuando la columna está abierta, esta estructura se viene para abajo y pierde esa forma. Ujú. ¿Ok? Y ahora mide muy en relación a las semanas de gestación, que mide 19.8. Órale, qué Cerebelo maravilla. 19.8.
A los lados de la línea que divide el cerebro se ven estas franjas grises, que son los plexos coroideos. En ellos vemos que no haya quistes, que no haya tumores, se ve normal. Adelante y atrás de estas estructuras se va a formar líquido. Lo que hay que ver es que no tenga demasiado líquido. Ventrículo lateral anterior 2.4, muy bien, no debe ser mayor de 10. Y en la parte de atrás, aquí en este otro plexo coroideo, ventrículo lateral posterior 5.4, que no debe ser mayor de 12. Es lo que llamamos la hidrocefalia, ¿no? Que no tenga mucha agua dentro. Sí, eso le pasó en el trabajo. Sí. O sea, entonces eso se va descartando desde aquí. Aquí estamos a nivel del cerebelo y atrás también se ve un espacio negro. Esa es la fosa posterior y aquí también se forma líquido. ¿Okay? Aquí no debe ser mayor de 8 en estas semanas y tiene 5.8. Fosa posterior, bien, normal. Y atrás de ese se ve otro pequeño espacio que es el pliegue de la nuca. Lo que medimos en la semana 12, ahora es el pliegue nucal, que no debe de ser mayor de 6. En los bebitos con síndrome de Down o problemas cromosómicos esto lo tiene muy gordito. Y tiene 2.9, que está normal. Okay. Esta montañita es de las primeras convoluciones del cerebro, que es la cisura de Silvio. Aquí vemos la base del cráneo, que se ve normal. Es el ventrículo por acá. Las cisuras calcarinas. Y lo que podemos ver ahora dentro de su cabecita se ve bien. Ok. Miramos, mira, estaba poniendo un poquito más bien mirando hacia adentro, hacia abajo. Esta es la órbita de un ojo y aquí la órbita del otro. Vemos que dentro de esta órbita se va a ver un circulito blanco por fuera, negro por dentro. Ah, ya lo vi. ¿Viste? Es la bolita del ojo, el cristalino. Ajá. Y al verla negro por dentro también descarta problemas de cataratas congénitas. Se ve normal. Aquí está este, Ajá. que es el que vemos, que se ve más clarito porque está más adelante. Pero ese sí se le ve. Y acá está el otro, miren. Aquí tiene sus dos cristalinos bien. Aquí está mirando hacia nosotros. Y vamos a medir ahorita la distancia que hay entre sus ojos para ver que no estén ni muy separados, ni muy juntos, ni muy pequeñitos. DBO 30.3, DIO 8.7 y DO 8.4. Bien, es una buena relación. Normal. Okay. Llegamos aquí, mira. Ahora ya subió otra vez el antebrazo y la mano por arriba de la cara. Pero lo que vamos a ver ahora, esta es la punta de la nariz. Vamos a mirar esta parte de aquí, de abajo hacia arriba. Ah, ok, la boca. Okay, la boquita, y esta es la punta de la nariz. Este agujerito negro y este otro son las fosas nasales. Esta rayita blanca es el labio superior, el labio inferior y la barbilla. Ahí se le ve sus manitas aquí a los lados. Lo que estoy viendo yo que no tenga hendiduras faciales. Lo que antes era el labio leporino. Ah, ya. Ok, entonces se ve normal. Y esta es la cisura palatina que se ve bien. Mira, está mirando para abajo, está volteando. Labio bien, fosas nasales bien. Ahí se nos giró un poquito hacia adentro. Es decir, que se volteó mirando hacia abajo. Ya está boca abajo. Entonces ahora ya le vemos la columna por acá arriba, en donde ves columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, y aquí al final en el coxis donde se cierra su columna. Y vemos que no haya desviaciones, que no haya malformaciones y que esté bien cerrada su columna. Wow, ahí se ve qué buena perfecto. toma. ¿Sí? Ya empieza a girar otra vez, aquí tú me ves la carita. Para hacer este estudio siempre hay que darle tiempo a los bebés, ellos se van a ir moviendo. ¿Ves esto que se ve como una U? Es la mandíbula, vista de abajo hacia arriba, que se ve normal. La mandíbula, aquí la orofaringe y el paladar. Una fisura del paladar se puede escapar, pero un paladar hendido sí lo vemos. Ok. Orofaringe bien, mandíbula bien, paladar bien. Su carita. ¿No? Y aquí lo pongo un poquito de lado, y esto que se ve aquí es el hueso nasal. ¿No? Y ahora sí se dejó, mira, ahí está. Ahí está su hueso nasal, que mide 4. Ahora no debe de medir menos de 2.5. Okay. Igual, por los bebitos con síndrome de Down que están más chatitos, tarda más en osificarse y puede quedarse más pequeño ese hueso nasal. Entonces, no debe estar en estas semanas por abajo de 2.5. ¿Okay? Se ve perfecto. Ahí está. Esta es la imagen que llamamos como imagen del igual. Dos huesitos aquí. Está viendo su boca. Okay. Seguimos, vemos hacia el cuello.
tiene aquí el cuello y aquí venimos al corazón. El estudio del corazón a nosotros nos gusta hacerlo alrededor de la semana 28 porque está más grande y se puede ver mejor una cardiopatía, pero ahorita veo que se vaya formando bien. Esta es una rodajita a nivel del tórax, donde está aquí el corazón latiendo. Vemos primero la punta del corazón hacia el lado izquierdo y vemos las 4 cámaras. Son los 2 ventrículos y las 2 aurículas. Wow. ¿Eh? Esta cosa se ve muy Se impresionante. ve bonito. Aquí le ponemos colores y esto es para ver cómo pasa la sangre a través de las válvulas del corazón, Ajá. en donde vemos que no hay cambios bruscos de coloración, lo que nos dice que esas válvulas se abren y cierran correctamente. Ah, ok. ¿Ok? Importante ver en esta semana la salida de los grandes vasos. Esta es la salida de la arteria pulmonar y esta que baja, que va a cruzar a la pulmonar. Para ver mejor. Viene la pulmonar hacia arriba Ajá. y la aorta cruza. Luego se cruza y se hace y viene y se hace el arco de la aorta. Esta que viene hacia acá abajo es la salida de la aorta y esta que sube es la salida de la pulmonar. Salida de grandes vasos, bien. Aquí vemos el corazón y el estómago por abajo. Ujú. El corazón y el estómago abajo del corazón. Y aquí es donde está el diafragma, que es el músculo que separa tórax de abdomen. ¿Ok? Ujú. Que podemos descartar desde un momento hernias diafragmáticas o problemas que tuviéramos aquí a nivel de defecto del diafragma. Bajamos hacia el abdomen, vemos aquí el estómago y este circulito negro que se ve aquí abajo es la vejiga. Que al ver la rellenita me dice que por lo menos uno de los 2 riñones está funcionando bien. Y ahorita voy a ver que tenga sus 2 riñones. Los vamos a mirar por la espalda. ¿Okay? Ok. Aquí van a ver la columna y las costillas. ¿Okay? Y entonces, aquí abajo se va a ver aquí un frijolito con el centro negro. Ujú. Este es un riñón. Todo esto de aquí es un riñón. Y este que se ve acá arriba, el Está. otro riñón. ¿Vale? Entonces estamos viendo sus 2 riñones. Y esto que se pinta aquí son las arterias renales, con lo que confirmo que lo que estoy viendo sean los riñones. ¿Vale? En los riñones vemos que estén presentes, que no haya líquido, demasiado líquido, porque siempre puede haber un poco de líquido, y que no haya quistes o tumores. Se ve normal, sus 2 riñoncitos se ven ahí muy bien. ¿Vale? 2 riñones bien vistos. Seguimos en un corte transversal aquí. Aquí está el estómago y aquí se va a ver una especie de coma negra. Los Ajá. colores son vasos sanguíneos. Este que no se pinta es la vesícula biliar. Oh. Todo esto de aquí es el hígado. Al ver la vesícula biliar, asumimos que la vía biliar está formadita. Sin ella no se podría vivir fuera. Yo no puedo ver la vía biliar, pero sí la vesícula. Ujú. Está normal. Y vemos aquí nuevamente en este otro corte, la entrada del cordón umbilical a través del ombliguito y la pared abdominal bien cerrada por arriba, por abajo, y vemos que no hay hernias grandes. Ajá. Una pequeña sí se podría escapar, pero una grande sí la veríamos. ¿Okay? Y justamente aquí alrededor de la vejiga, si le pongo también el Doppler para ver la circulación, se van a pintar estos vasos que confirman las arterias umbilicales, que antes de salir por el ombliguito pasan aquí, alrededor de la vejiga. Ujú. Y ahí tiene sus 2 arterias. ¿Vale? Pues tu bebé de maravilla. Órale, gracias. a Dios. Anatómicamente no le vemos ningún defecto. Hay cosas que vemos más adelante. En la semana 28 revisamos más a fondo la morfología del corazón. Ujú, sí, me acuerdo. ¿Ok? Sí. Podemos ya valorar muchas veces en la semana 28 el descenso de los testículos, valorar bien el orificio del ano, que por el momento pues ahorita todavía no se puede ver, y ver algunas otras cosas más como el intestino o más cosas. Pero Y el tamaño y peso también. tamaño y peso está perfecto, corresponde perfecto para las semanas de embarazo que tú tienes. Y no se me sale, ¿verdad? Y no se Ya te vio. sale, ya vi que está bien cerradito. ¿Ok? Aquí está la cabeza, mira, sube aquí el brazo. Ajá. Aquí el otro, mira. Esto que sale aquí es una oreja. Ya Este la vi. piquito es una orejita de tu bebé. Y la de este lado, pues la tiene aquí tapada con esta mano. Ve como que justamente ahí tapa esta, la oreja. Ahorita si la mueve,
A ver si la mueve y nos deja verle su otra oreja. Que queda justamente ahí. Es que está recargado así. Esta es la que se ve. Esta. Ajá, es que Esta está es la que se recargado ve. así. Está recargado, mira, aquí está la mano. Ajá. Por eso no se ve, pero aquí está la de este lado. ¿Verdad? Y aquí está la carita. Y aquí está, por aquí se veía parte del pabellón, pero la verdad es que está bien tapada. Aquí, este de aquí es el pabellón auricular, de la otra orejita. Órale. Mira, ya se puso Ya otra se vez. volteó. Ya se volteó. Él ya acabó, ya cumplió, ya se dejó ver y ya vimos que todo está muy bien con tu bebé. Ay, gracias, doctor. Felicidades. No, qué Y no se bueno. sale.